La doctrina de la gracia o los 5 puntos calvinistas, que una vez nosotros cuando estábamos en la UAR compartimos con ustedes. Pero son temas tan importantes que uno tiene que vivir como la gotera cayendo sobre la roca. Tiene que vivir repitiendo y repitiendo para que así ustedes puedan captar. Producto de que nosotros somos confesionalistas, nosotros tenemos que tener en nuestra mente una serie de aspectos. Y entre esos aspectos está las doctrinas de la gracia. Usted como perteneciente por lo menos a esta iglesia, usted tiene que conocer la doctrina. O sea, usted tiene que conocer cuáles son los 5 puntos y tratar de buscar versículos bíblicos que le garanticen el hecho de que eso es cierto, pero que y cuyo personaje principal es Calvino, el teólogo francés. Pero como nosotros vamos a ver, Calvino no está en la Biblia, ¿verdad? Nadie ha visto a Calvino en la Biblia, ¿verdad que no? Ok, entonces, realmente nosotros le llamamos los 5 puntos calvinistas, pero esos no son 5 puntos de Calvino, eso es 5 puntos de la Biblia. Que si usted va a la Biblia, el que más habla de esto es Pablo. Aunque nosotros lo vemos en los evangelios, pero el que más contextualiza es Pablo. El pastor va a comenzar el domingo que viene acerca de la primera parte del famoso tulip, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Del tulipán, de la famosa 5 letras aquellas del tulipán, que en español es depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Son las doctrinas de la gracia o los 5 puntos calvinistas, ¿verdad? El pastor Franklin va a comenzar el domingo que viene, si Dios lo permite, con la primera parte que es la depravación total. Después mi hijo Gilberto tendrá la elección incondicional. Yo entraré en la expiación limitada y así nos repartiremos los 5 puntos entre nosotros. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Santo, Dios eterno, te presentamos, mi Dios, este programa que vamos a empezar en este hermoso día. Un tema, mi Dios, maravilloso que nosotros ya hemos expuesto, pero que debemos de seguir persistiendo, porque sabemos, mi Dios, que en la repetición es que está el verdadero aprendizaje. Gracias por darnos la oportunidad de nosotros poder navegar, mi Dios, en estos temas tan maravillosos y que fundamentan tanto lo que es, mi Dios, nuestra creencia. Danos, mi Dios, un corazón y una mente para que nosotros podamos, mi Dios, vivir alimentándonos de estos puntos y viendo, mi Dios, el apoyo correspondiente que ellos tienen a través de tu palabra, que es lo más hermoso, mi Dios, de todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Trasfondo histórico de los 5 puntos calvinistas o doctrinas de la gracia. Yo voy a hacer un recuento en el día de hoy, histórico, desde lo que es el comienzo de la iglesia hasta llegar a la parte correspondiente donde esta doctrina de la gracia apareció. Así que ténganme paciencia en el día de hoy. Sabemos que la iglesia comenzó en Pentecostés. Y desde que la iglesia comenzó, producto de lo que Dios tenía, del propósito de Dios para con su iglesia, era que la iglesia llevara su mensaje hasta lo más recóndito de la tierra, la gran comisión. Producto de esto nosotros podemos observar que incluso llegó un momento en que la iglesia estaba como solapada, tranquila en Jerusalén,
y la providencia de Dios mandó una persecución para que esta gente se esparcieran y comenzaran a hacer lo que Dios le había mandado hacer, que era predicar el evangelio. Y nosotros podemos ver cómo esta gente se dispersaron y comenzó el evangelio a expandirse. Ahora bien, acordémonos que desde el principio del evangelio, o desde el principio de la iglesia más bien, ha existido dos cosas. Han existido ovejas falsas y maestros falsos. Siempre han existido. Y antes de que esto sucediera, ya Jesucristo lo había anunciado. Si nosotros vamos a la parábola del trigo y la cizaña, en el cual el ejemplo que Jesucristo toma, o la realidad que Jesucristo toma, es el mundo donde iban a estar el trigo y la cizaña, pero eso no significa que la iglesia está alejada del mundo. La iglesia es parte de ese mundo. Y en la iglesia se iba a ver también esa realidad de que hay trigo y de que hay cizaña. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, las epístolas, nosotros podemos darnos cuenta que epístolas, por ejemplo, como los Gálatas, epístolas como los Colosenses, epístolas como todas las Joaninas, o sea, todas las cartas de Juan, así como Primera de Pedro, lo que hacen es mandar a la iglesia a defenderse en contra de los falsos que estaban inmersos dentro de la misma iglesia. Incluso nosotros podemos observar el primer concilio que nosotros podemos ver, está en la Biblia, que es el concilio de Jerusalén, y vemos por qué se produjo. ¿Por qué se produjo ese concilio? Porque los cristianos judaizantes querían meter la ley como una obligación hacia el cristiano, sobre todo hacia los gentiles. Querían que el gentil se mantuviera los mandamientos, y no solamente los mandamientos como una obligación, sino también que se circuncidara. Querían mantenerse en la letra, cosa que Cristo crucificó en la cruz del Calvario. Nosotros, por ejemplo, vemos a Pablo que cuando se va a despedir en el libro de los Hechos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 20, versículos 29 y 30, ¿qué le dice él? Fíjense lo que él le dice. Y yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y le dice a ellos mismos después, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, a Dios nada lo toma por sorpresa. Y Dios conocía el hecho de que en su reino iban a haber gente que se iban a infiltrar. El mismo Pablo, por ejemplo, ¿cuántas personas habla Pablo en Timoteo que se fueron al mundo, que lo ayudaban a él? Habla de Demas. Y habla de... ¿cuáles son otros dos? Alejandro otro, y otras personas que se habían desviado. Y eran personas que lo estaban ayudando. Y el mismo Pablo, que no tenía el discernimiento de espíritu en ese sentido, lo acogió como parte del rebaño, pero no lo eran. Eran infiltrados. Y siempre en la historia de la iglesia hay y habrá falsos alumnos y falsos maestros. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a ver en el primer siglo, o más bien, perdón, desde el primero hasta el cuarto siglo, por ejemplo, ¿cuántos concilios se realizaron producto de los falsos?
Tenemos, por ejemplo, el Concilio de Antioquía en el 267, en el cual el monarquianismo modalista quería decir que Jesucristo era un Dios, pero era un Dios inferior al Padre. Ellos decían, por ejemplo, bueno, usted ve el sol, por ejemplo, el sol está no sé a cuántos millones de kilómetros de nosotros, nadie se puede acercar al sol porque lo fulmina, pero el sol, sin embargo, manda rayos hacia nosotros y esos rayos no nos fulminan. Esos rayos no son el sol, pero salen del sol. Entonces ellos decían, tú ves, así mismito es como si el Padre fuera el sol y Jesucristo es los rayos. Ese no es lo mismo, ellos decían. Entonces hubo un concilio que fue el Concilio de Antioquía en el 267 y tildaron de hereje el monarquianismo modalista, que desgraciadamente lo que los defendieron como cristianos cometieron un error, y fue el hecho de que en griego hay un término que se llama, hay dos términos muy parecidos, un término que se llama homoiousia y homoousia. Hay una I que lo separa. Entonces, la I implica que es parecido al Padre. La O significa que es de la misma naturaleza que el Padre. Y los hermanos cometieron el error de permitir que fuera homoiousia, semejante al Padre. Lo cual, en el Concilio de Nicea, en el 325, contra el monarquianismo dinámico, en este caso ya no modalista, dinámico, porque el modalista decía que una vez fue Dios como modo, como una vez Padre, una vez Hijo y otra vez Espíritu Santo como modo. Pero el dinámico no, el dinámico lo que decía era que iba en evolución y que Cristo fue Dios, pero fue adoptado como hijo de Dios, perdón. Él fue adoptado como hijo de Dios por su pulcritud, por lo que él hizo. Él fue adoptado como hijo de Dios, pero que al principio él no lo era. Ese es el monarquianismo dinámico, que es el arrianismo, lo que es hoy los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le quitan la deidad a Cristo en ese sentido, porque dicen que Cristo no es igual, no es de la misma esencia que el Padre, porque ellos dicen que Cristo tuvo un comienzo. Cuando hablan de engendrado y cuando hablan de unigénito, lo único que nosotros tenemos que conocer qué significaba eso para aquel entonces, no lo que significa ahora para nosotros. ¿Qué significaba? ¿Qué era el primogénito? El primogénito era el que recibía la herencia completa del Padre. Era el que lo tenía todo del Padre. Y tanto primogénito como unigénito en relación a Jesucristo, lo que implican es la relación filial entre el Padre y el Hijo. No significa realmente que Jesucristo fue. Por eso en el Concilio de Nicea, en el credo de Nicea, se dice engendrado pero no creado. ¿Por qué? Porque fue engendrado en la eternidad. Y todo lo que pertenece a la eternidad es eterno, simple y llanamente. Entonces ahí cambiaron las cosas y pusieron no homoiousia, sino que era homoousia, es de la misma esencia del Padre. Tenemos, por ejemplo, el Concilio de Calcedonia en el 451, en el cual tanto los nestorianos como los eutiquianos, que lo mandaron a defender la doctrina de la persona de Cristo, y ellos embarraron más las cosas. Porque entonces Eutique decía, llegó a la conclusión de que Cristo era dos personas y dos naturalezas. ¿Ustedes se imaginan? Y Nestorio dijo, no, es una persona y una naturaleza nada más. En los dos extremos, el monofisismo. Entonces, el Concilio de Calcedonia. Entonces, ¿en qué quedó el Concilio de Calcedonia? No. Que la persona de Cristo en relación a hombre y como Dios, o sea, en lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina,
ellas ni se dividen, ni se confunden, ni se mezclan. ¿Cuál es la otra? No me acuerdo de la otra. Pero a esa fue la conclusión que ellos llegaron. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana y la naturaleza divina no se mezclan, ni se dividen. No pueden. Por eso Cristo como hombre no era omnisciente. Como hombre él no lo era omnisciente. Pero lo que hizo el Concilio de Calcedonia fue distinguir la característica de las dos naturalezas. Eso sí hizo el Concilio de Calcedonia. Entonces, nosotros podemos ver que a través de toda la historia siempre ha habido problemas. Ahora bien, la religión cristiana podemos decir que tuvo su época de oro hasta el 486, cuando se derrocó el Imperio Romano. De ahí para allá comenzó una especie de periodo que nosotros le llamamos el oscurantismo. Se oscureció totalmente lo que es el cristianismo, y el mismo comenzó en el siglo IV con el hecho de Constantino, supuestamente el rey o gobernador o gobernante de Roma, el emperador de Roma, poner la iglesia o poner el cristianismo como oficial del Estado. La religión oficial del Estado. Hizo una especie de matrimonio entre la iglesia y el Estado, lo cual fue catastrófico. La iglesia pasó de ser perseguida a perseguir. La iglesia pasó a ocupar un puesto en el Estado, y eso hizo que se corrompiera la iglesia. Pero no solamente esto, sino que Constantino, que para mí, usted estudia, no, ese fue un hereje. Eso no fue nada cristiano. Él lo único que se aprovechó de la situación fue para querer manipular, ya que ellos le habían caído tanto encima a los cristianos y no habían podido con ellos. Como dice el refrán, cuando tú no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso fue lo que él hizo. Pero cuando nosotros vemos lo que este hombre realizó, que permitió que el paganismo entrara a la iglesia. Él permitió que el paganismo entrara a la iglesia, y el problema fue que el paganismo no se cristianizó, es todo lo contrario. La iglesia se paganizó. Porque ellos permitieron, déjenme leerle lo que un monje católico de aquel entonces escribió en relación a ese tiempo. Miren lo que escribió este monje. Dice así: en el caso del paganismo, porque también hubo, ya dijimos, el paganismo entró y el casamiento entre la iglesia y el Estado, pero en el caso del paganismo, dice, personajes católicos romanos como el cardenal Newman, en uno de sus escritos dice lo siguiente, escuchen: en el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la iglesia, lo que significa que la iglesia ya estaba acostumbrada a eso. Dice, uno que fue ascético. Ascético es renunciar a los placeres terrenales para adquirir hábitos que conduzcan a una perfección moral o espiritual. Eso se llama el ascetismo. Y el otro es de tipo ritual o ceremonial. Dice que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a lo que ellos habían estado acostumbrados. O sea, tráiganlo todo para acá, no hay problema. Es un sincretismo, vamos a hacer, ¿verdad? El uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles. O sea, que utilizaban usted va a un brujo, por ejemplo, usted ve ramas por donde quiera. O sea, todo eso tráiganlo para acá, no hay problema, decía él, ¿verdad? Dice, el incienso, las lámparas, las velas, las ofrendas votivas al curarse por una enfermedad. Ah, sí, voy ahí si me curo, voy ahí de rodillas al Santo Cerro.
el agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de los calendarios y las procesiones. ¿Ustedes se acuerdan? Hoy esas procesiones, yo no me quiero ni acordar de eso. Yo era durmiéndome que yo iba así, la mamá mía, eso no tiene nombre. Las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, las tonsuras. Las tonsuras son, ¿usted ha visto que los padres tienen un ron aquí? Exactamente, eso es la tonsura. Le quitan esa parte de ahí. Dice, las tonsuras, que son ceremonias litúrgicas de la Iglesia Católica Romana, en la que se cortaba a cada hombre un trozo de cabello de la coronilla para indicar su consagración a Dios y su entrada al clero. El anillo matrimonial, las imágenes, dice él, son todos de origen pagano, santificados por su adopción en la iglesia. Eso lo dijo un católico. Claro, la historia demuestra eso, porque nada de eso existía en las iglesias que nosotros leemos en la palabra. Nada de eso existía. Entonces, a partir del siglo IV, con Constantino, la cosa comienza a cambiar. Y entramos, o sea, hay un antes y un después de Constantino, para más decirle. Entramos en lo que se llama el oscurantismo de la cristiandad, donde el Papa era el rey y dueño de todo, absolutamente de todo, déjenme decirle. El Papa de aquel entonces era dueño de los estados, de los países, de los gobernantes, lo quitaba, lo ponía como le diera la gana. Tenía ese poder. Y ese poder corrompió totalmente a la iglesia. Incluso tanto es así que durante ese tiempo de oscurantismo que duró alrededor de 1000 años y se terminó con la reforma, hubo padres que cuando usted lee la historia de la iglesia, ellos mismos confesaban que eran ateos. Un representante de Dios, supuestamente, según ellos, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra, ellos decían que eran ateos. Y lo que no lo decían, con sus acciones lo daban a entender. Durante ese tiempo de oscurantismo, por ejemplo, ustedes ven que la Inquisición tomó fuerza después de la Contrarreforma, después del Concilio de Trento. Fue que la Inquisición tomó más forma, pero la Inquisición comenzó antes. La Inquisición comenzó como en el siglo III, antes de Cristo. Lo que pasa es que no era como la Inquisición después de la Contrarreforma, que eran por miles y miles de cristianos muertos. Pero como Dios tiene siempre su rebaño, siempre nosotros podemos ver, en ese tiempo de oscurantismo, nosotros podemos ver luces que de una u otra forma se opusieron a ese régimen papal católico romano. Nosotros tenemos, por ejemplo, gente como Agustín de Hipona, una lumbrera, el mejor teólogo de los primeros 1000 años, Agustín de Hipona, y fue católico romano, sin embargo. Pero cuando usted lee lo que él creía, usted dice, pero eso es que yo creo. O sea que Agustín de Hipona, incluso los grandes teólogos como Martín Lutero y Calvino, fue de allá que tomaron el ejemplo de Agustín de Hipona. Tenemos, por ejemplo, que antes de la Reforma hubo sublevaciones de personas. Miren, yo tengo tiempo suficiente. Yo les voy a leer a ustedes. Yo les recomiendo este libro, César Vidal, El legado de la Reforma, una herencia para el futuro. Miren lo que era la Iglesia Católica, hasta cierto punto. Miren, esto es en el periodo del oscurantismo. Dice Gregorio VII, entre el 1073 al 1085, un papa que no solo pretendió someter a su férula el poder político,
sino que además fue protagonista de pretensiones espirituales y temporales de una extraordinaria ambición, conocido como el Dictatus Papae, o sea, el dicto, ¿qué se puede decir? Como el edicto papae, correcto. Para Gregorio VII, el poder político solo debía tener como misión la de ejecutar las órdenes del clero, ya que el titular legítimo del imperio era el Papa, que delegaba ese poder a los emperadores, meros subordinados y políticos. La simple lectura del Dictatus Papae es suficientemente elocuente de lo que significaba y explicaba sobremaneramente, porque en el siglo IX las iglesias orientales decidieron no someterse a las pretensiones papales. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren lo que ellos decían: que la iglesia romana ha sido fundada solamente por el Señor, que solo el pontífice romano era denominado legalmente universal, que él solo puede deponer o reponer obispos, que su legado está en el concilio por encima de todos los obispos, aunque él sea de rango inferior, y que puede dictar contra ellos sentencias de deposición, que el Papa puede deponer ausentes, que los excomulgados por él, entre otras cosas, no debemos permanecer ni en la misma casa con lo que él expulsaba. Que solo a él le es lícito, según necesidades del tiempo, dictar nuevas leyes, formar nuevas comunidades, convertir una fundación en abadía y recíprocamente dividir un rico obispado y reunir obispados pobres. O sea, era una autocracia lo que tenía este hombre en ese entonces. Que le era lícito deponer a los emperadores, que le era lícito trasladar a los obispos de una sede a otra si hay necesidad, que puede ordenar un clérigo de cualquier iglesia en donde quiera, que un ordenado por él puede presidir otra iglesia aunque no la sirva, y que el ordenado por él no debe recibir grado superior de otro obispo, que ningún sínodo puede ser llamado general si no ha sido por el orden del Papa. Y así usted lee eso. Eso es una dictadura. Y no con apoyo popular, ¿verdad? Una dictadura. Eso era lo que era la iglesia en aquel entonces, en los tiempos del oscurantismo, hermano. Pero como yo dije, siempre se han levantado voces. Y antes de la reforma, conocemos personajes que se oponían a los dictado y a la creencia de la Iglesia Católica Romana, porque eran gente que leían la Biblia, tenían esa facilidad, porque acuérdense que en esos tiempos para el pueblo estaba prohibida la Biblia por el mismo Papa, prohibida la Biblia. Al que cogían con una Biblia era un hereje, un brujo, y hasta lo quemaban. ¿Por qué? Porque solamente el Papa tenía la prerrogativa de comunicar las verdades que Dios nos había dejado a nosotros. ¿Usted se imagina eso? Entonces hubo movimientos llamados la prerreforma o los precursores de la reforma, que incluso vimos una película de ellos. Ustedes se acuerdan, me parece que fue allá arriba que vimos la película de ellos. Entre ellos está Pedro Baldo, el francés. Déjenme buscarlo por acá para hablarle más específicamente de esta gente. Pero es increíble que los precursores de la reforma creyeran en solo Cristo, creyeran en sola Escritura, creían en la sola gracia, que fueron los elementos básicos que salieron de la reforma. Pero sin embargo, en los escritos de ellos dan a entender que ellos creían en eso. Pedro Baldo tradujo la Biblia del latín al francés. La tradujo la Biblia, que era castigado el traducir la Biblia en aquel entonces, a la lengua vernácula, porque ellos decían que nada más era en latín.
y todo era en latín. Y lo único que sabían, que oían a los sacerdotes, que sabían lo que decía, era lo que sabían latín, y el pueblo no sabía latín. Dice, tradujo la Biblia al latín. Y sin embargo, hubo un sínodo que se llama Sínodo de Tolosa, que declaró ilegal esa traducción. Y no solamente ilegal, tener una copia era un delito capital, lo mataban. Ese era Pedro Baldo, un francés. John Wycliffe, tremendo. Este creo que fue el mejor de los precursores en relación a la reforma, John Wycliffe. Inglés, quien tradujo la Vulgata Latina al inglés. Tradujo la Vulgata Latina, que fue la Biblia que Jerónimo tradujo de la original a la Vulgata Latina, y se llamó Vulgata Latina porque era un lenguaje para el vulgo, o sea, para el pueblo, un lenguaje sencillo. Pero el tipo cometió unos errores garrafales, doctrinales increíbles en la Vulgata Latina, que después vamos a ver cómo en la Reforma se recuperó esa situación y qué trajo como consecuencia eso. Pero John Wycliffe se le conoce como la estrella matutina de la Reforma a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente estudió la palabra de Dios y observó la sana doctrina que había en ello y la contrariedad que tenía con la Iglesia Católica Romana, sino que adiestró a una serie de discípulos llamados los Loraldo para que ellos fueran a predicar la verdadera palabra. Dice, en su libro La verdad de las Sagradas Escrituras, argumenta la palabra de Dios como la única fuente de autoridad sobre el hombre, solo Escritura. Y enfatiza que todos los hombres deben de leerla. Lo que conocemos como la interpretación privada. O sea, la interpretación privada que salió máximamente de la Reforma nos dice a nosotros que todo ser humano puede leer la Biblia. O sea, todos tenemos la capacidad de leerla e interpretar la Biblia. Eso es lo que se llama la interpretación privada. John Wycliffe fue declarado hereje por la Iglesia Católica después de su muerte, porque el hombre, la providencia de Dios hizo que mientras él estaba vivo tuviera una serie de personajes que lo resguardaron de cierta jerarquía, pero después que él murió lo tildaron hereje, y al tildarlo hereje exhumaron su cadáver y lo quemaron. Increíble. Otro fue John Hus, este fue tremendo también, el checo de Checoslovaquia, un predicador impetuoso de la sana doctrina, este hombre. Decía, al igual que Wycliffe, porque él tomó prácticamente la doctrina de Wycliffe, que solo la Biblia era la autoridad del creyente, o sea, solo Escritura. También decía que el Papa no era el único con autoridad para llamar a concilio y que Cristo era la cabeza de la iglesia, que no era el Papa, solo Cristo. Fue excomulgado por el Papa, en el 1411 fue excomulgado por el Papa John Hus. Pero John Hus recibió un salvoconducto del emperador. En el concilio de Constanza, él fue invitado a ir al concilio de Constanza. Y él fue porque él tenía un salvoconducto del emperador. Y un salvoconducto del emperador significaba que a ti no te podían poner la mano. ¿Qué pasa? Que cuando él llega allí a Constanza, él no quiere retractarse, a él lo quieren hacer retractar de sus ideales y él no se retracta. Entonces el Papa dijo, bueno, aunque él tenga un salvoconducto, eso no tiene importancia para el impío. Lo apresaron y lo quemaron. Incluso, tanto es así, que Lutero, cuando tuvo una
una especie de trifulca con John Eck en relación a lo que Lutero creía y lo que creía la Iglesia Católica Romana. John Eck le dijo, tú eres jusita. Y él le dijo, no, yo no soy jusita. Porque Lutero no conocía la creencia de John Huss o de Juan Huss. Cuando hubo un intermedio, Lutero hizo así, se fue a la biblioteca y agarró y buscó el concilio de Constanza, en el cual participó John Huss. Y cuando él leyó, vino para atrás y dijo, sí, yo soy jusita. Porque era lo mismo que él estaba creyendo. Y por último, Jerónimo de Savonarola, el italiano de la orden de los dominicos. El tipo era un sacerdote. Sin embargo, como sacerdote, él no enseñaba lo que enseñaba la Iglesia Católica. Él enseñaba lo que enseñaba la palabra de Dios. El tipo tenía una oratoria y una forma de atraer a la gente que se llenaban los estadios, dice él, con este tipo dando charla. Predicaba, dice él, predicaba semejante a los antiguos profetas contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Y fue martirizado en el 1498, también fue martirizado por la Iglesia Católica Romana. O sea que, como podemos ver, hubo una base para que la reforma posteriormente surgiera. Lo único que Dios tiene, todo es al tiempo de Dios. En los tiempos en el cual ellos estaban o existieron, no había los elementos correspondientes que nosotros vamos a ver en la reforma y que le dieron el auge a la reforma. Por ejemplo, la imprenta no estaba en ese entonces. Y la imprenta fue el elemento que hizo que los pensamientos y los escritos de los reformadores fluyeran por toda Europa. ¿Cómo podía fluir si no era de esa manera? El renacimiento, por ejemplo, como vamos a verlo también. En el tiempo, por ejemplo, de esta gente, lo que existían eran problemas serios de la Iglesia Católica. Existió lo que se llama, por ejemplo, los tiempos de Huss y de Wycliffe, existió lo que se llamaba la cautividad babilónica. Si usted escuchó lo que yo dije, cautividad babilónica, ¿con qué usted lo compara? Con los 70 años que duró cautivo el pueblo en Babilonia, el pueblo de Dios. Se le llamó cautividad babilónica porque en esos 70 años el Papa, en vez de estar en Roma, estaba en Aviñón, Francia. En Roma no había Papa. 70 años duró esto. Se llama así la cautividad babilónica. Fue cautivo el papado en Aviñón, Francia, durante ese tiempo. Y también le sucedió lo que se llama el cisma papal o cisma de Occidente, que duró como 39 años, y no me equivoco. ¿Qué fue esto? Que habiendo un papa en Aviñón, Francia, nombraron un papa en Roma. Ahora habían dos papas. Y eso produjo un conflicto tremendo a nivel de la Iglesia Católica. Hicieron una especie de sínodo o una especie de congreso para resolver el problema. Y en ese congreso nombraron otro papa, queriendo que los otros dos renunciaran, y los otros dos no renunciaron. Ahora había tres papas, el remedio fue peor que la enfermedad. Tres papas llegó un momento en que había aquí en la tierra. Fíjense el desastre que había. Incluso uno de ellos fue envenenado. O sea, en ese tiempo fue que vivieron esta gente. Entonces, pero ahora entramos a lo que se llama la reforma. Y la reforma no es más que la recuperación más importante del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Eso es la reforma.
la recuperación más importante del Evangelio desde el Nuevo Testamento, desde el Nuevo Testamento, eso es la reforma. Porque se había perdido el Evangelio. Eso no era Evangelio lo que estaban enseñando esta gente. Era algo totalmente contrario al Evangelio. Pero en la reforma se volvió otra vez al Evangelio, porque en la reforma se sacaron los 5 puntos, no solamente los 5 puntos calvinistas, porque eso es otra historia, pero las 5 solas, producto de la creencia del católico, que el católico, ¿qué es lo que cree? Ellos decían, los protestantes dijeron, no, sola escritura. Los católicos decían, no, la escritura más las tradiciones. Los reformadores decían, solo fe, no, fe más obra. Los protestantes decían, solo Cristo, no, Cristo más los santos, la Virgen María, solo por gracia. No solamente por gracia, sí por gracia, porque los católicos creen que sí, que es por gracia, pero dice, es gracia más las obras. Es gracia más, porque el problema del católico, bueno, y el último es Solideo Gloria para nosotros, pero para el católico y para todos los arminianos, desgraciadamente también lo digo, la gloria no le pertenece a Dios, la gloria le pertenece a ellos, porque ellos dicen que ellos son los que se salvan. Ellos dicen que ellos son los que buscan a Dios, entonces la gloria no está en Dios, la gloria está en ellos, porque si soy yo que lo busco, entonces yo soy el que me la gano. Entonces, ese es el problema. El problema de la Iglesia Católica es que esta gente han tergiversado absolutamente todo. Todo lo que ha caído en manos de esta gente lo han tergiversado. Por ejemplo, la justificación. Cuando tú le hablas de la justificación, por ejemplo, a un católico, no, justificación es fe más obra para ellos. Para un católico, justificación es fe más obra. Pero no solamente que la justificación es fe más obra, sino que para el católico, a diferencia de lo que existe en el verdadero creyente, la justificación es analítica. ¿Qué significa esto? Ellos dicen que la justificación es analítica. Analítica es una expresión que se utiliza cuando algo le da un significado. Por ejemplo, si yo digo, los calvos no tienen cabello, ¿para qué yo tengo que decir que no tienen cabello si ya yo dije que son calvos? Eso es una expresión analítica. O sea, el calvo ya de por sí me da una definición. Me dice que no tiene cabello. ¿Verdad que sí? Ok. Es como si yo dijera, todos los gordos, todos los obesos son sobrepeso. Pero se sabe que sí, ¿verdad que sí? Son sobrepeso. O sea, es como si el predicado no le añadiera nada al sujeto en este caso. Entonces, eso es analítico. Entonces, ellos dicen que la justificación es analítica. ¿Por qué es analítica? Porque tú tienes que ganártela. Entonces, al tú tener que ganártela, cuando Dios te ve justo ya, y Él te justifica entonces, porque tú eres justo, pero porque tú te la has ganado por ti mismo. O sea, ¿se da cuenta? No le añade nada absolutamente porque tú eres justo. ¿Para qué tengo yo que declararte justo si ya tú eres justo? O sea, no tengo que añadirte nada. Ahora, para nosotros, la justificación es sintética. ¿Por qué? Porque se le añade al predicado. Si yo digo, por ejemplo, los gordos bailan bien, el hecho de que bailen bien no tiene nada que ver con que sea gordo, ¿verdad que sí? Si yo digo, por ejemplo, que los calvos son simpáticos, el hecho de que yo diga que son simpáticos no tiene que ver absolutamente con que sean calvos. Ok, entonces, la justificación del cristiano es sintética. ¿Por qué? Porque se le añade algo. ¿Qué es lo que se nos añade? La justicia de Cristo. En ese caso se nos añade la justicia de Cristo. Entonces, nosotros no somos justos por nosotros mismos. Eso es imposible. Pues la palabra de Dios nos lo dice claro. Nosotros somos justos por la justicia de Cristo que se nos ha imputado a nosotros.
Esas son de las cosas que el católico... Ustedes no ven que hablan de que por ejemplo, ¿cómo comienza la salvación cómo comienza la justificación del católico? El bautismo. El bautismo del bebé. Ellos dicen que el bautismo es la causa primaria de la justificación. Inmediatamente tú te bautizas, ya tú estás justificado. Ahora, de ahí para adelante, si tú cometes, depende del pecado que tú cometas. Pecado venial no tiene ningún problema, pero si es un pecado mortal, tú perdiste tu justificación. Entonces tú tienes que hacer obra, tú tienes que hacer penitencia. Tú tienes que ir, confesarte al Padre, para que el Padre entonces te ponga una penitencia. Y tú volver a recuperar esa justificación. Entonces ellos dicen que hay ellos hablan de dos tipos de justificación. Ellos hablan para hablar de la justificación, ellos hablan de los méritos. Ellos hablan de un mérito imperfecto y de un mérito perfecto. Le dicen mérito condigno y mérito condigno y mérito, ¿cuál es el otro que le llaman? Mérito condigno y mérito, no me acuerdo del otro. La cuestión es que ellos dicen que por eso es que la gente se va al purgatorio. Cuando tú tienes méritos imperfectos, tú te vas al purgatorio. Si tú tienes méritos perfectos, tú no te vas al purgatorio, tú te vas al cielo directamente. Porque tú cumples con los requisitos, reglamentarios. Mérito condigno y mérito, no me acuerdo del otro. La cuestión es que son así, mérito perfecto y mérito imperfecto. Fíjate cómo dice ella que se lo enseñaron en la iglesia, en la escuela. Pero eso es mentira, eso no está en la Biblia, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Ajá. Entonces, podemos ver la equivocación que tiene la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica tiene esa equivocación? Porque ellos no son cristianos. La palabra de Dios dice claramente. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 2:12? ¿Quién se acuerda de ese versículo? 1 Corintios 2:12, ¿qué dice? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para eso los oscuro y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si ellos no tienen el Espíritu, ¿cómo ellos pueden discernir las cosas espirituales? No lo tienen. Entonces cometen todas esas barbaridades que ellos cometen. Entonces, por eso es que Dios tenía en un momento determinado que reformar la iglesia. Y Él escogió a un personaje muy especial llamado Martín Lutero. Ok, vamos a ver otra cosa. La reforma fue un movimiento que podemos decir que hubo sobre todo dos personajes sumamente importantes para la reforma. Fue Martín Lutero y Calvino, y Juan Calvino. Los dos elementos más importantes, uno desde el punto de vista intelectual, como fue Martín Lutero, y otro desde el punto de vista teológico y doctrinal, que fue Calvino. El teólogo, incluso los mismos teólogos de hoy, dicen que después de Pablo no hay un teólogo como Calvino. Calvino agarró la doctrina de Pablo de la salvación, lo que nosotros creemos hoy, y lo exteriorizó de una manera que nosotros hemos podido comprenderla. El hombre que Dios eligió fue Martín Lutero. Sabemos que sí, para abrir las puertas correspondientes a la reforma. Y fue desde adentro de la iglesia que tuvo que hacerlo. Pero nosotros pudimos observar que precursores también fueron sacerdotes y no lo pudieron hacer. Pero llegó Martín Lutero, un hombre utilizado por Dios de una manera increíble, abrió los ojos, estuvo en el monasterio. En el monasterio él aplicaba a su vida lo que le enseñaba la Iglesia Católica, que el hombre para ser salvo tenía que justificarse. Pero Martín Lutero sufría enormemente por eso, porque él decía, ¿cómo puede ser que un Dios justo
puede aceptar una persona pecadora? ¿Cómo yo, siendo un pecador, yo me puedo justificar delante de un Dios justo y santo? Eso era imposible. Por eso a Martín Lutero se le preguntó en un momento, Martín Lutero, ¿tú amas a Dios? Y él dijo, amo a Dios, yo lo odio. Porque Martín Lutero veía que Dios era un dictador, sí, era como una gente, era como un juez pegándole un hacho prendido ahí todo el tiempo. Y por mucho que él se confesaba, miren que se confesaba 4 y 6 horas se confesaba ese hombre. Y cuando él se confesaba y se paraba, si se acordaba de un pecado, volvía otra vez. O sea, con esto yo quiero decir que fue el hombre ideal que Dios eligió. Fue el hombre prototipo que Dios eligió para eso. El hombre tenía sed de saber quién era Dios. Por eso él llegó a ese monasterio agustiniano, que también fue por providencia de Dios que llegó a ese monasterio agustiniano, donde se estudiaba Agustín de Hipona. Y él cogió muchas cosas de la de Agustín de Hipona. Y sus maestros que vieron este carácter en este hombre, por ejemplo, como era el Stauppi, por ejemplo, que fue su maestro principal y fue el que lo instruyó, viendo que este hombre estaba buscando la verdad y no la encontraba, lo agarró y le dijo, mira, te voy a dar esta cátedra, anda a ver, estúdiame a los romanos. Después le dijo, estúdiame los Gálatas. Y después le dijo, estúdiame hebreo. Imagínense qué 3 libros lo mandó ese. Desde que comenzó a estudiar Romano y vio Romano 1, 16, 17, se le abrieron los ojos así y se le quitó el peso que él tenía encima. Porque decía, yo no puedo justificarme delante de Dios. Pero cuando él lee eso, dice, no, pero ven acá, es que la justicia de Dios no es esta. Es que la justicia de Dios es otra. Yo no tengo que justificarme por mí mismo. Es Él el que me justifica, no soy yo el que me justifico. Entonces la justificación por fe fue la columna vertebral de la... Incluso él llegó a decir, la justificación por fe es la columna sobre la cual la iglesia o se mantiene o se derrumba. El que no cree en eso no es una iglesia. Entonces vemos todo el historial de Agustín de Hipona, de Martín Lutero, cómo él fue a Roma en el 510 y fue un desastre lo que encontró, pensando que iba a encontrar la ciudad celestial. Lo que encontró fue una barbarie. Y aún así siguió siendo sacerdote. Y siguió luchando, y siguió leyendo, y siguió instruyéndose. Se hizo incluso hasta, tomó un doctorado en espiritualidad. Y el colmo llegó cuando comenzaron a vender las indulgencias. ¿Por qué el Papa León X comenzó a vender indulgencias? ¿Y qué eran las indulgencias? Para que ustedes comprendan. Ustedes saben que la Iglesia Católica cree en lo que se llama el tesoro de mérito. El tesoro de mérito de la Iglesia Católica no es más que lo siguiente. Hubo personas sobre la tierra que acumularon que fueron más justas, acumularon una justificación, una salvación superior a la que se necesitaba. Como era, por ejemplo, los santos y la Virgen María. Ellos se salvaron porque se justificaron por sí mismos, pero dejaron un superávit.